Muy buenas noches, Dios les bendiga. Sean bienvenidos cada uno de ustedes. Una noche más, ¿verdad? Donde vamos a tomar la palabra, una noche más donde nos vamos a aferrar solamente al Evangelio. ¿Amén? Hoy no traten de escuchar mis palabras, escuchen hoy la palabra de Dios. No traten de aferrarse a mi mensaje, aférrense al mensaje de Dios. Hoy voy a hablar, en la escuela de evangelismo, voy a hablar algo importante. Hechos capítulo 13, vamos a mirar el campo de las misiones muy importantes de Pablo. Amén. Hechos capítulo 13, del verso 4 en adelante, voy a dar lectura. Voy a dar lectura en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, y dice así: Ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de ahí navegaron a Chipre. Y llegados a Salamina, anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Tenían también a Juan de ayudante. Y habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, hallaron a cierto mago, falso profeta, judío llamado Barjesús, que estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente. Este, llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios. Pero le resistía Elimas, el mago, pues así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, dijo: Oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor. Ahora pues, he aquí la mano del Señor está contra ti, y serás ciego, y no verás el sol por algún tiempo. E inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas, y andando alrededor, buscaba quien le condujese de la mano. Entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó maravillado de la doctrina del Señor. Amén y amén. He titulado la palabra de hoy, ¿qué tipo de iglesia Dios mirará y utilizará de manera muy valiosa? ¿Qué tipo de iglesia Dios mirará y utilizará de manera muy valiosa? Por eso estoy poniendo como punto de partida Hechos capítulo 13, del verso 4 en adelante. Nosotros ya venimos, ¿verdad?, escuchando muchos mensajes y quizás ya hasta lo sabemos de memoria. Algunos versículos ya lo hablamos, ¿verdad? Ya podemos decir solo Cristo, pero estamos entrando ahora a la otra parte. ¿Cómo puedo aplicar esta palabra en mi vida? ¿Cómo puedo yo ahora personalizar todo lo que estoy yo hasta ahora recibiendo? ¿Cómo puedo disfrutarlo? Si nosotros no entendemos o no aprendemos o no conocemos cómo aplicarla, en la aplicación es donde podemos fallar. Y si fallamos en la aplicación, vamos a perder muchos privilegios. Por ejemplo, ¿qué es más importante? ¿Personalizar la palabra en mi vida? ¿Personalizarla en el campo? ¿O personalizarla en el mundo entero? ¿Qué es más importante? ¿Dónde la tengo que personalizar? En mi vida primero. Porque si yo no lo personalizo primero en mí, no tiene ningún significado todo lo que haya escuchado, todo lo que haya aprendido, todo lo que haya recibido, no significa nada. Simplemente lo he escuchado, tengo algunos términos en mi cabeza, pero si no lo puedo personalizar, no ha servido de nada. No hay significado ninguno ahí. Por eso,
El mensaje del domingo, el Señor nos estuvo diciendo, tenemos esta esperanza en los cielos. ¿Qué quiere decir? Esta esperanza que Dios nos habló del mensaje del púlpito, ¿qué produce? Perseverancia. El hombre y la mujer que tiene esperanza, persevera, cualquiera sea la situación, cualquiera sea el acontecimiento que esté viniendo a mi vida, porque como tengo esperanza, puedo perseverar orando, puedo perseverar tomando la palabra, puedo perseverar ofreciendo el culto, puedo perseverar dando toda mi devoción a Dios. El que tiene esperanza, persevera. ¿Sí o no? Y la otra palabra que Dios nos dio, ¿cuál fue? Gracia. ¿Qué más? Paz. Y habíamos dicho que la gracia de Dios es la salvación y es lo que yo tengo que disfrutar. Cómo fui rescatado, cómo fui liberado de algo de que yo no podía liberarme, y como herencia, Dios, ¿qué me da? Paz. Lo contrario de gracia y paz, ¿qué es? Maldición y desastre. Si yo he sido rescatado de la maldición y el desastre, ¿qué queda en mi vida? Gracia y paz. Si me entienden, díganme amén para poder seguir, porque si no veo que me están mirando. No sé si estoy hablando chino. ¿Sí me entienden, verdad? Por eso, la palabra que Dios nos dio el domingo, bien importante. Porque nosotros ahora, ¿qué podemos ver a través de la palabra que Dios nos ha dado? Si yo puedo comprender la razón de por qué tengo que orar 24 horas, entonces, si comprendo esta razón de orar las 24 horas, voy a tener, o va a tomar lugar en mi vida, ¿qué? 24 horas, la felicidad. Y si yo puedo comprender la razón y toma lugar las 24 horas de ser feliz, entonces voy a poder continuar orando y así voy a obtener ¿qué? Un gran poder. Los que entienden la razón van a poder ser muy felices cuando oran. Y no solamente van a poder continuar, sino que van a obtener una gran fuerza, un gran poder. Parece algo simple, pero si no conocemos esa razón, no podremos ser felices, no podremos obtener ninguna fuerza y no podremos continuar orando. Por eso la iglesia que Dios va a utilizar y al hombre o la mujer que Dios va a utilizar es aquel que conoce la razón, que descubre o toma lugar la felicidad cuando ora y obtiene ese poder. Porque si ustedes, en vez de disfrutar esto y en vez de orar, solamente están concentradamente en sus propios pensamientos, van a tomar un camino equivocado. Por eso es tan importante orar. Si yo no oro y solo pienso, como es algo que lo estoy haciendo concentradamente, entonces, sin darme cuenta, voy a ir por un camino incorrecto. Por eso es tan importante orar. Más que cualquier otra cosa, oren. Los no creyentes sí tienen que meditar en sus pensamientos profundamente, porque ellos no tienen esto. Pero nosotros como creyentes, Dios nos ha dado a nosotros algo diferente. 24 horas oración, 24 horas para ser feliz y 24 horas para obtener el poder. Si lo entendemos, se acaba todo ya.
Estoy mirándolos, algunos no me están ni prestando atención porque no saben ni lo que estoy hablando. Esto es tan importante lo que yo estoy hablando. Si entienden esto, su vida ha terminado. Si no lo entienden, van a tener conflictos muy graves, van a tener dificultades muy graves, porque no están recibiendo respuesta de las 24 horas de la felicidad, 24 horas del poder, 24 horas de conocer por qué tengo que hacer esto. Entonces, en ese camino incorrecto, que sin darme cuenta, no es que me voy a dar cuenta, sin darme cuenta voy a tomar, entonces, ese camino ¿de qué va a salir? ¿De la oración? No, ese camino va a salir de lo que he pensado mucho, profundamente, y así seré engañado. Los bendigo en el nombre de Cristo, que ustedes, más que pensar, oren profundamente. Amén. Por eso hay una cosa que ni los filósofos, ni los científicos, ni los políticos saben. Si conocen ustedes por qué razón nosotros tenemos que orar y evangelizar, entonces Dios los va a mirar a ustedes como personas muy preciosas. Porque los filósofos, los científicos, los políticos, ellos conocen solamente los problemas, pero ellos no conocen la razón. Pero ustedes conocen la razón, ¿o no? ¿Conocen o no la razón? Por eso Satanás ha producido trampas por completo. ¿Qué tipo de trampas? Él ha producido esto. El egocentrismo. Satanás ha producido esto por completo. ¿Y esto qué es? Una trampa. Son trampas. El egocentrismo va a hacer que yo no pueda comunicar. Si es una iglesia, no puedo comunicar con mis líderes, no puedo conectar con mi pastor, no puedo hablar con la iglesia, no puedo conectar con nadie. No es que todos estén mal. Satanás ha levantado una trampa en tu vida. Tienen que orar. Si conocen esto, van a saber la razón por la que tienen que orar. También esto sucede en las familias. A veces los hijos no pueden ni comunicar ni conectar con los padres. Han caído en el egocentrismo. El egocentrismo te hace creer que tú tienes la razón y que todo el mundo está equivocado. ¿Me dicen amén? Y esto es una trampa. Por eso, en esta trampa, ¿qué te dice Satanás que ha producido todo esto? Tú puedes ser como Dios. No hay nadie mejor que tú. Hay muchas personas, yo ahora que estoy mirando esto de la internet, están hablando muchas palabras humanas, muchos pensamientos humanos. Y claro, como la gente no le gusta leer la Biblia, sino solamente le gusta escuchar a filósofos, pensamientos, se cogen de las palabras humanas más que de la palabra de Dios. Y por eso es que están siendo guiados por pensamientos de filósofos y no por la palabra de Dios. ¿Y qué dice Dios? Dios tiene preparado para nosotros algo diferente. Tú serás como Dios. Eso fue lo que Satanás le dijo a Adán y a Eva en el huerto. Tú puedes tener éxito. Tú puedes tener el éxito. Son las palabras. ¿Suena bonito o no? Claro que suena bonito. Tú puedes tener el éxito. Son palabras bonitas. Tú puedes tener el poder como el Nefilín. Suena bonito. Pero esto es una trampa. Y esto nos va a llevar a la destrucción. Aunque suene bonito, esto es lo que está usando las tres organizaciones
Las tres organizaciones están usando esto para atrapar al mundo. Y el mundo está siendo atrapado por las tres organizaciones. Y las tres organizaciones que están provocando estas trampas y que están provocando estos moldes. ¿Qué moldes? Satanás está produciendo moldes. Satanás levantando templos y ídolos, y también está promoviendo la idolatría. Y este es un molde que Satanás está produciendo. Y no solamente esto, sino que ¿qué está produciendo? Está produciendo adicciones. ¿Y esto qué es? Ataduras. Por eso las personas que han caído aquí y están atrapados en estos moldes de la idolatría, de la hechicería, la adivinación, no tienen otra opción más que caer en adicciones. Las personas que están en droga les es muy difícil escapar. Las personas que están en alcoholismo les es muy difícil escapar. ¿Por qué? Es una atadura. Satanás los tiene atados. Por eso, ¿cómo pueden salir de aquí? Por eso ustedes son tan importantes. Escuchando el mensaje del Evangelio, algunos pueden salir inmediatamente, pero otros, escuchando el Evangelio, pueden salir poco a poco. Pero otros que no pueden ni escuchar el mensaje del Evangelio, se quedarán adictos por toda su vida. Porque no hay otro método. El método del mundo es otras cosas, pero el método de Dios, ¿qué es? Escuchar el mensaje solo de qué? Solo el mensaje del Evangelio. Por eso no nos queda otra cosa más que orar. Y las tres organizaciones que están produciendo estas trampas, que le está diciendo al mundo, tú puedes ser Dios, tú puedes tener éxito, tú puedes tener todo el poder, que están creando templos para que la gente de manera cultural ellos puedan caer ahí, y están siendo atrapados por los ídolos, y esto los está llevando a obsesiones, adicciones, que ellos que están haciendo esto le están diciendo al mundo, nosotros tenemos la sanidad, tenemos la solución para ustedes, cuando ellos mismos lo están provocando. Es como que si un brujo transmitiera maldiciones, destrucción a su hijo, y ese brujo lo llevara a otro brujo para que lo ayude. Es lo mismo. ¿Cómo está trabajando esto? A través de la meditación, grandes meditaciones trascendentales. Las tres organizaciones están presentando como una solución para el mundo, pero como la gente no conoce la parte espiritual, solamente conoce lo físico, lo carnal, porque no leen la Biblia, es entonces que están postrados y caídos aquí. Grandes líderes están caídos en esto. Grandes empresarios están caídos en esto. Llevan tanta ansiedad, llevan tanto temor en su vida, que políticos, empresarios, personas exitosas, tienen hasta brujos particulares para decirles lo que tienen que hacer. Así de grave está esto. Por eso, si conocemos esto, no tenemos otra opción más que orar y evangelizar. Orar y evangelizar. ¿A quién Dios va a usar? ¿A quién usó Dios en la Biblia? A la iglesia de Antioquía. Y también usó a un hombre llamado Saulo, que también es Pablo. Por eso, hoy vamos a hablar del campo de misiones de Pablo. Lo segundo, estas trampas, estos moldes y estas ataduras ¿cómo Satanás está llevando esto a cabo? ¿De qué manera? Esto lo está comercializando. Hay una grande comercialización de todo esto. ¿Cómo? Cuando construyen grandes templos y levantan grandes ídolos. Esto, si ustedes lo ven en el mundo entero, se ha convertido en ¿qué?
turismo y están ganando mucho dinero por esto. Satanás está levantando esto, lo está comercializando, y los políticos, como saben que hay mucho dinero, también han caído en esto. Por eso que hay tantos templos idólatras, tantos ídolos, y las personas lo visitan como si fuera turismo, ¿sí o no? Lo que no saben las personas es que esta comercialización no solamente produce dinero, sino que los niños de primaria, por causa de esto, están teniendo graves problemas mentales. Los niños de secundaria están totalmente graves. Los padres se están preguntando: ¿por qué mis hijos son tan extraños? ¿Por qué mis hijos son tan raros? No entienden que esto que se está comercializando como un turismo no solo está produciendo una economía de la oscuridad, sino que esto se está usando como un turismo, pero está trayendo grandes problemas mentales y grandes enfermedades al mundo entero. Y si nosotros hoy nos damos cuenta de esto, los filósofos, los científicos, los políticos ven los problemas, pero no conocen la causa. Nosotros conocemos la razón, ¿conocemos la causa o no? Por eso tenemos que orar. ¿Por qué se está orando todos los jueves aquí? ¿Porque conocemos la causa o no? ¿Habrá algún otro poder para romper esto? ¿Ah? ¿Será que si estudio demasiado puedo romper esto? ¿Será que si me gradúo en la mejor universidad puedo romper esto? ¿Será que si soy el mejor profesional puedo acabar con esto? Lo único que nos queda para acabar con esto es 24 horas de oración. Estar siendo felices en la oración y poder continuar recibiendo este poder. Por eso no tenemos otra opción más que continuar orando. Los jueves tienen que estar aquí orando, quebrantando toda la oscuridad que está en el campo, quebrantando todas las tinieblas que ahora mismo están en el campo. ¿Por qué? Por esta causa. ¿Cuántos me están entendiendo? Amén. Por eso, este turismo que está trayendo grande economía, pero que también está trayendo oscuridad, es una grande obra de Satanás. Es una grande obra de Satanás. Por eso tenemos que entender, esto no ha aparecido ahora. Desde el principio esto ha sido así. Desde el principio. Miren ustedes la historia. Miren la historia de los reyes. Ni bien lo levantaban como reyes, ¿qué es lo primero que hacían? Levantaban grandes templos y grandes ídolos. La pregunta es, ¿quién les ponía eso en el corazón? ¿De dónde venía eso al corazón de los reyes? ¿De dónde? ¿Ah? ¿De dónde? Es la obra maestra de Satanás. Aparentemente las pirámides de Egipto parecen, los grandes cementerios de los faraones, de los reyes. No, son los dioses de Egipto. ¿Sí o no? Pero la gente hace turismo ahí o no. Y gana mucho dinero ahí o no. Y la política está metida ahí o no. Y lo más triste, los creyentes van y se abrazan de la pirámide y se toman fotos y lo mandan al mundo entero promoviendo la idolatría porque no conocen, promoviendo la oscuridad porque no entienden, promoviendo las obras maestras de Satanás, pero no entienden. Espero que ya no vea ningún creyente abrazar un ídolo por ahí, ¿ah? Porque eso son obras maestras de Satanás. Amén. La Biblia habla de esto, pero la gente en general no entiende esto. Por eso hay tantos problemas en el mundo y nosotros tenemos que entender, este es un problema grave, no hay ningún otro método. Por eso, ¿cómo podemos acabar con todo esto? No hay ningún otro método. ¿Cuál es el método entonces que la Biblia está hablando? El único método es: cambien el contenido de las personas que no conocen esto, que están en tinieblas. Cámbienlos al reino de Dios. Por eso tenemos que predicar
¿El mensaje de qué? Solo Cristo, solo el Evangelio. No hay ningún otro mensaje que pueda cambiar esto. Cuando nos encontramos con Cristo, ¿qué dice Colosenses 1:13? ¿Qué dice Juan 5:24? Habla de esto. La única forma de poder cambiar esto es simple y sencillamente cambiar las tinieblas, la oscuridad de las personas al reino de Dios. ¿Qué es eso? Aceptación. Aceptación. Llevándolos a Cristo. Si se establece el reino de Dios en esa vida, la gracia de Dios ha llegado y han sido liberados. Amén. Por eso lo tercero, en este capítulo, ¿qué es lo que vemos? Vemos un mago, vemos un procónsul. ¿Y qué más vemos? Vemos una comunidad. Vemos una comunidad. ¿Y qué sale aquí? Que el procónsul y esta comunidad, todos habían sido atrapados en las manos ¿de quién? De este mago. El procónsul había sido atrapado por este mago. La comunidad, la región, había sido atrapado por este mago. ¿Y sabe qué dice la Biblia? No era cualquier mago, era un falso profeta. Era un falso profeta. Y ahora mismo hay muchos magos en la iglesia. ¿Sí o no? ¿Han visto los magos de la iglesia? Parecen chamanes, ¿verdad? La Biblia dice que había un mago, un falso profeta. Así dice el verso 6. Y habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, hallaron a cierto mago, falso profeta, judío llamado Bar Jesús. Amén. Este mago había atrapado al procónsul, y el procónsul no solamente era algo simple que lo había atrapado, no. El procónsul y la comunidad iban detrás del mago, detrás de este falso profeta. Iban detrás. Hay mucha gente. Y el misticismo lo llevamos, no que la iglesia lo enseñamos, por eso es que la escuela de evangelismo es tan importante para entender. Si yo les digo ahora, así dice el Señor, el Salmo 2 dice, abre tu boca y yo te lo llenaré. Te he dado por herencia las naciones. ¿Es la palabra de Dios o no? Pero como lo han oído, no lo pueden creer. Pero si yo hago una manifestación de profeta y digo, el Señor me está revelando ahora, hija, abre tu boca que yo te lo llenaré. Te entrego las naciones como herencia. ¿Lo va a creer o no? ¿Sí me entienden lo que le estoy diciendo? ¿Me va a creer o no? Porque dice, el pastor me ha profetizado. Hay muchos profetas falsos ahora. Están manipulando la palabra. Están como tomando algo que no les pertenece. La palabra de Dios se va a cumplir sí o sí. Sí o sí. Si yo entiendo esto y entiendo la gracia, la paz, la esperanza y la razón de las 24, ser felices con esa 24 y el poder de la 24, aunque tenga algún problema espiritual, no importa cuán grande pueda ser la persecución que yo pueda estar viviendo, solo aferrándome a la palabra y esperando en oración, tendré una sanidad completa en mi vida. Por eso, hoy estamos mirando el campo. Si ustedes no van al campo, no van a entender este mensaje. Yo voy al campo. Y alguno me dice, pastor, usted habla mucho de Satanás. Usted habla mucho de las tinieblas, del reino de Dios. Y yo digo, ¿y porque tú no lo entiendes, lo voy a dejar de hablar entonces? Porque tú no vas al campo, entonces voy a cohibirme a hablar lo que yo veo en el campo. Voy a dejar de hablar lo que yo estoy mirando ahí. No podemos dejar de hablar de eso. Amén.
Los bendigo en el nombre de Cristo. Que ustedes tengan cuidado. No estén siguiendo magos. En este tiempo hay muchos magos, muchos manipuladores. La gente está tan angustiada, tiene tanta necesidad que quiere una respuesta ya, ya, ya. Y es fácil de verdad manipular a las personas. Es tan fácil. Yo antiguamente, antes de predicar el evangelio, yo he hecho llorar a tanta gente. He predicado un evangelio de sensibilidad, pero me di cuenta que eso no es la respuesta. Por eso desde ahí dije, Señor, nunca más voy a predicar solamente ¿qué? El evangelio. Amén. Por eso, ¿qué tienen que hacer los líderes? ¿Qué tienen que hacer los empresarios? Ellos, mirando cómo los líderes del mundo están cayendo en esta cultura, cómo los empresarios, los negociantes, la élite está cayendo en esta cultura, ellos se tienen que levantar, abrir sus ojos espirituales y tienen que entender la ansiedad de las personas en general que no leen la Biblia, los hace buscar falsos profetas, les hace buscar magos, pero ustedes como empresarios, negociantes que tienen el evangelio, le tienen que ayudar a ellos con el poder, con la felicidad y la razón que conocen para poder cambiar totalmente esto. Amén. Ustedes son esas personas importantes, así de valiosos son. Por eso no importa qué tipo de adversidad puedas tener hoy, no importa qué tipo de problema y conflicto, solo aférrate a la palabra el día de hoy y espera orando. Amén. Esperen orando, no se desesperen. Por eso, ¿cómo habrá mirado Dios? ¿Cómo habrá mirado Dios todo esto? ¿Cómo habrá estado mirando Dios todo esto? ¿Ah? Dios, al mirar esto, mirando que la comunidad entera está siguiendo esto, los líderes del mundo están siguiendo esto, los empresarios están siguiendo esto, Dios, mirando esto, tiene esperanza en nosotros que conocemos la razón, que conocemos la causa y podemos llevar esta respuesta para cambiar las tinieblas que se ha establecido en ellos al reino de Dios. ¿Cómo mirará Satanás esto? ¿Cómo mirará Satanás esto? Los mirará como simples juguetes y les dará algunas veces algunas respuestas para tenerlos toda la vida como juguetes de Satanás. Ustedes tienen que abrir sus ojos espirituales el día de hoy. Amén. Por eso, la siguiente generación, ¿cómo mirará esto la siguiente generación? ¿Cómo mirará? La siguiente generación no sabe nada de esto, no sabe nada. Ellos ni siquiera saben que cuando llegaron ya el problema estaba en su familia. Por eso no han tenido otra opción más que caer en esos problemas y seguir teniendo heridas. Por eso tenemos que traspasar este evangelio a la próxima generación. Hay que grabarle este evangelio a la próxima generación. Porque si ellos no saben nada de esto, podrán caer otra vez aquí en el egocentrismo. Y es tan fácil, hermanos, y no es malo, se presenta inofensivo. ¿Quién no quiere tener éxito? Todos queremos tener éxito. ¿Quién no quiere triunfar? Todos queremos triunfar. ¿Quién no quiere prosperar? Todo el mundo quiere prosperar. ¿Quién no quiere progresar? Todo el mundo quiere progresar. Pero esto que nosotros en realidad necesitamos, todo está en Cristo. Pero si dejamos la palabra, la oración, el culto y solo vamos por esto, Satanás nos hizo caer en su trampa. ¿De qué sirve ser profesional si Satanás te va a poner una adicción? ¿De qué sirve ser la élite si tienes tanta ansiedad que no quieres ni siquiera estar en este mundo ya? No sirve de nada. Por eso todo lo que nosotros necesitamos, el éxito, la prosperidad, la bendición, ¿de dónde viene? Del evangelio, de Cristo. Y los remanentes que están acá tienen que entenderlo. Amén.
Ustedes tienen que ser la élite, el 1% de la élite, para poder cambiar las tinieblas que se ha establecido en estas personas al reino de Dios. Amén. Voy a concluir. ¿Cómo podemos nosotros ver a estas personas que tienen problemas espirituales? ¿Cómo podemos ayudarle? No hay otra forma más, solo con el Evangelio y la oración. No hay otra manera de ayudar a estas personas. Amén. Por eso, Dios, ¿por qué nos ha llamado a nosotros? ¿Por qué Dios ha llamado a la iglesia? ¿Conocen ustedes la razón? ¿Por qué Dios nos ha llamado a nosotros? ¿Por qué Dios ha llamado a la iglesia? ¿Conocen o no conocen la razón? ¿Ah? ¿Por qué? ¿Por qué es? ¿Ah? Para poder salvar a las personas de este campo de destrucción. Dios usó a la iglesia de Antioquía porque conocía esto, y Dios usó al apóstol Pablo también porque conocía esto, y Dios no va a tener más remedio que usarlos a ustedes aquí en la iglesia de Antioquía, porque ustedes conocen también la razón y la causa de todos estos problemas. El apóstol Pablo fue utilizado por Dios. ¿Por qué? En Hechos 9:15, Pablo, él tenía la solución para el mundo entero. Cuando Pablo fue llamado por Dios en Hechos 9:15, Dios le dice a Pablo o a Ananías: ha sido llamado para predicar este evangelio a reyes, a gentiles y a los hijos de Israel. ¿Qué le estaba diciendo Dios? A los líderes del mundo. Pablo ha sido llamado para sanar el mundo entero, para sanar a los líderes del mundo. Amén. Por eso cuando nosotros miramos Egipto, miren ustedes a Egipto. Vamos a mirar la evidencia en Egipto. ¿Quién se levantó? ¿Ah? Habían tantos problemas de templos, idolatrías, hechicerías, pero una familia entendía y se aferró al pacto de Éxodo 3:18, y con eso quebrantaron todas las tinieblas, toda la cultura y toda la oscuridad. Una familia que se aferró al pacto de Éxodo 3:18. Miren ustedes a los filisteos. Ellos, ¿a quiénes tenían como Dios? A Belcebú. Tenían como Dios a Dagón. Pero un hombre como Samuel, en primera de Samuel 7 del 1 al 15, acabó con todo esto. ¿Qué quiere decir? Los que conocen la razón y son felices en la oración y obtienen este poder, son capaces de sanar el mundo entero. Y ustedes son las personas que Dios va a usar grandemente. Yo creo eso con todo mi corazón. Por eso están entrenando aquí, por eso se están aferrando. Y Pablo, ¿él qué fue lo que miró? Hechos 17:1, la próxima generación. Él miró las sinagogas, los remanentes. Pablo, ¿qué miró? Se encontró con Priscila y Aquila. ¿Y a dónde fueron? A salvar los remanentes, las sinagogas. Pablo levantó discípulos muy importantes. Y levantando esos discípulos importantes, ¿se centró dónde? Los remanentes. Y nosotros ahora como iglesia Antioquía, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que restaurar el poder de los remanentes
a través de este sistema, yo doy gracias a Dios que los días viernes están restaurando este poder de los remanentes en el campo. Los días sábados están restaurando este poder de los remanentes en el campo. Y el día domingo están restaurando este poder de los remanentes en el campo. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Amén. Nuestra iglesia tiene que mirar los remanentes. Nuestra iglesia tiene que enfocarse en los remanentes. Por los remanentes tenemos que orar. Por los remanentes tenemos que dar nuestra vida. Por los remanentes tenemos que comprar un templo. Por los remanentes no podemos desanimarnos, tenemos que continuar. Amén. ¿Cuál es la iglesia que Dios mira y va a utilizar? La iglesia que conoce no solo los problemas del mundo, sino conoce la causa y conoce también cómo poder sanar al mundo entero, a los líderes y a los empresarios del mundo. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús, quien es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Señor, ayúdanos para que como la iglesia de Antioquía fue usada, Señor, para las misiones mundiales, porque conocían los problemas y también la respuesta, Señor. Usaste a Pablo, Señor, que podamos ser las personas de esa misma influencia, que podamos ser las personas, Señor, que podamos mirar la sinagoga, los remanentes, que podamos restaurar ese poder de los remanentes, Señor, que lo están perdiendo en el mundo. Los remanentes, 30, 40 minutos, Padre, están en el culto y todo el tiempo que les queda está siendo arrebatado por el mundo, por esta cultura de la oscuridad. Ayúdanos para que nuestro remanente, a través del sistema viernes, sábado y domingo, ellos puedan recuperar su tiempo que se les está siendo arrebatado. Te lo pedimos en el nombre de Cristo, Padre. Que hoy seamos llenos de tu Espíritu, que al salir de este lugar podamos tener las respuestas exactas para nuestra vida y que podamos levantarnos como esos testigos del Evangelio para poder sanar nuestra nación y el mundo entero. En el nombre de Jesús, quien es el Cristo, oramos. Amén y amén. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde. Un aplauso a Cristo.